Señores, Dios le bendiga de manera muy especial. Por aquí te saluda tu hermano y evangelista Job. Quiero decirte en este día de hoy que Dios usa a quien Él quieres y como quieres. Quiero compartir en el libro de Lucas capítulo 5 verso 5. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Oh, gloria. Dios es poderoso. Y si Él tiene que utilizar un niño para hablarle a las naciones, el Señor lo hace porque Él es el que sabe. Para tú ser un gran líder y ser un gran ministro, no tiene que tener un gran título, no tiene que tener una gran posición. Una gran posición o un título no te hace un ministro. Lo que te hace un ministro es la humildad y la obediencia hacia Dios. Mayoría de esos hombres que Dios utilizó eran hombres que no sabían mucho de letras, así. No eran hombres preparados que tenían título. Sin embargo, su corazón estaba preparado y estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Fueron hombres que dejaron todo por seguir a Cristo. Hombres que no eran intelectuales, pero tenían un corazón sencillo, tenían un corazón humilde para hacer el trabajo del Señor. Entonces yo quiero decirte en este día de hoy que Dios no tiene excepción de personas. Si Dios quiere utilizarte a ti, Él te utiliza por encima de cualquier cosa, por encima de los presidentes, por encima de lo que sea. Dios te usa, porque Dios no mira título, Dios no mira posición, Dios mira un corazón que esté dispuesto, que diga como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hoy en día Dios ha puesto responsabilidades sobre los hombres, y mayoría de los hombres no han querido asumir a esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Las mujeres siempre están dispuestas a hacer el trabajo de Dios, a hacer su voluntad. Sin embargo, como los hombres no quieren asumir esa responsabilidad, entonces Dios dice: yo voy a usar a las mujeres, yo voy a utilizar a las mujeres. Si ellas son las que están dispuestas a hacerme el trabajo, pues con ellas la voy a hacer, porque el trabajo no la voy a hacer con un caballo, con un burro, no, o con un cabrio, no lo voy a hacer con un cabrito, lo voy a hacer con las mujeres, porque son las que están dispuestas a hacer el trabajo. Por eso hoy en día hay muchas mujeres de guerra que Dios se la está usando, y nosotros los hombres solamente tenemos que glorificar el nombre del Señor y dejar que esas mujeres sigan alabando a Dios, sigan predicando al Señor. Oh, gloria, aleluya. Es que Dios hace como quieres, y Dios usa a quien Él quiere y como quieres. Dice la palabra que a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. El que se cree que es sabio, no siendo nada, el único que da la sabiduría es Dios. Por más sabio que tú seas, por más intelectual que tú seas, si tú no eres humilde, tú no eres nada. Porque Jesús dijo: el que se humilla será ensalzado, y el que se enaltece será humillado. Mientras Dios más te usa, sé más humilde, y Él te va elevando más allá. Porque tú tengas una posición grande, no todos, el que está alrededor de ti es más chiquito que tú. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Nadie más grande que el otro. Todos los dones vienen por un mismo espíritu. Aleluya. Pero Dios usa al que Él quiere y como quieres. Aquí revela la palabra que había un hombre llamado Simón Pedro. Usted conoce quién es Pedro. Pedro era un hombre de carácter duro, que tenía que moldear con su carácter, porque su carácter era fuerte. Pero Pedro
Jesús le dice: boga mal adentro y tira la red. Y él le dijo: Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y cuando él echó la red en el nombre de Jesús, por la palabra, dice que las barcas que estaban ahí se llenaron de pez. Esto era una señal del llamado de Pedro. Pedro no entendía primero, pero era una señal que el Señor le estaba dando a Pedro, que cuando él diera su primer mensaje, se iban a convertir más de 5,000 personas, iban a llegar a los pies de Cristo. Esto era como una tipología de lo que iba a suceder con Pedro en el primer mensaje. Entonces Pedro dijo: yo voy a tirar la red en el nombre de Jesús. Pedro no era un hombre que sabía tanto de letra, pero era un hombre que se dejó usar de Dios y que tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y una de esas cartas de Pedro, carta que hablan, carta tan hermosa. Y no significa que las otras cartas que escribieron los apóstoles no eran lindas, claro que sí, todas. Pero aquel Pedro que le mochó la oreja a un tal llamado Marco, por el carácter que Pedro tenía, ya Pedro está hablando del amor, ya Pedro está hablando de la paciencia. ¿Y quién era Pedro? Un pescador del mar. Y Jesús le dijo: ya no será pescador del mar, será pescador de hombres. Aquí es que viene el libro de los Hechos. Después del día del Pentecostés, cuando Pedro da su primer discurso. En ese tiempo no había bocinas, no había micrófono, pero había lo que se llama Espíritu Santo. Y en ese primer discurso que Pedro dio, ese primer mensaje, se convirtieron 5,000, 3,000 personas. Luego fue aumentando hasta que fueron convirtiéndose muchas personas. Y Dios utilizó a Pedro porque el corazón de Pedro estaba dispuesto para Dios. Si tú pones tu corazón para Dios, Dios te va a usar de una manera tan tremenda. Mientras el Señor te usa más, debe de ser más humilde. Porque hoy en día hay personas que porque tienen alto rango, ya no pueden escuchar a nadie, porque lo único que saben son ellos. Y hay que decirle amén a lo que ellos digan. Si ellos tienen una revelación, la quieren poner, que esa revelación tenemos todos que escucharla y que vivir esa revelación. Si el Señor te dio esa revelación, Él te la dio a ti, esa revelación, para que tú la compartas. Pero no significa que tenemos que vivir esa revelación. Oh, gloria al Señor. Y que por una revelación tengamos que hacer una doctrina. Ya la doctrina está ahí. La doctrina de Cristo. Dice la palabra del Señor que los que habían de ser salvos crecían en la doctrina de los apóstoles. El Señor estableció orden y le dio orden a los discípulos. Duró 3 años y medio dándoles instrucciones de cómo ellos predicar la palabra del Señor. Y ese día del Pentecostés, cuando se levanta la iglesia primitiva, estos hombres comenzaron a predicar la palabra. Y la gente se quedaban a mirado. La gente miraban a estos hombres diferentes. Y no pensaban: oh, gloria. Wow, pero estos hombres no estudiaron mucho. Eran pescadores en el mar, agricultores algunos, cobradores de impuestos. Y mira cómo hablan, con tanta letra, profesionalmente cómo hablan. Eso lo hace Dios cuando hay un corazón humilde. Por eso dice la palabra que Dios atiende al humilde, más al altivo Dios lo mira de lejos. El Señor utilizó muchas veces a David, porque el corazón de David era conforme al de Dios. David tenía un corazón humilde. El corazón de Saúl era un corazón altivo y soberbio, porque Saúl nunca quiso reconocer que le había fallado a Dios. Entonces Dios se glorifica
con los humildes de corazón. Por eso quiero decirte en este día de hoy que Dios usa a quien Él quieres y como quieres. Tu profesión no te hace un gran pastor. Lo que te hace un gran pastor es la humillación a Dios y la obediencia. Y la humildad te hace un buen pastor. De tantos hombres que habían ahí, de tantos hermanos que tenía David, él era el que estaba preparado para ser el rey de Israel. Pero Dios se fijó en el corazón de David, que era un corazón conforme al de él. Así que los rangos espirituales no vienen por los rangos seculares, vienen por la capacidad que Dios te da y la humildad que hay en ti. Jesús dijo: aprended de mí que soy humilde. Vamos a aprender del Maestro. Vamos a compartir con aquellos que dicen que no saben, pero ellos saben. Vamos a compartir con ellos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.